Bienvenidos hermanos a nuestro último libro de estudio en esta serie de La voz de los profetas menores. Ha sido realmente un viaje muy emocionante para mí, yo sé que para muchos de ustedes, y realmente le pido al Señor que la esencia del mensaje que hemos visto pueda quedar grabada, escrita en nuestros corazones para el futuro, que pueda Dios traer frutos abundantes de este estudio en nuestros corazones. Quizá nunca lo podamos expresar con palabras, pero el Espíritu Santo está obrando y como leímos en el curso anterior al final, Dios envía su palabra y no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual Él la envió. Así que hoy vamos a completar nuestro último estudio, el libro de Malaquías. Así que adelante, estudiemos el libro de Malaquías. Y en este nuestro último estudio en la voz de los profetas menores, estudiaremos el libro de Malaquías. Aquí cierra el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, libro de Malaquías. Y como siempre, y por última vez, vamos a recitar nuestro texto clave juntos. 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, 19. Hermanos, y el libro de Malaquías, el último de los libros que estamos viendo, el último de los libros de nuestra Biblia, es aquel que puede evidenciar tal vez más claramente este texto. Después de todos los profetas enviados a este pueblo, después del cautiverio, después de un Ageo y de un Zacarías, este pueblo vuelve y cierra los oídos y su corazón al Señor. ¡Qué terrible, hermanos! El mensaje de Malaquías debe resonar hoy en nuestra iglesia, hoy en nuestras familias, hoy en nuestros corazones. Que no nos olvidemos de escuchar el mensaje del Señor. Así que el último de estos profetas, que es el profeta Malaquías, nos habla de la gloria del Mesías. Aquí deberíamos esperar a través de este libro que haya un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y efectivamente eso es lo que vemos en Malaquías, donde se tiende un puente hacia el Nuevo Testamento, hacia el Nuevo Pacto. Como siempre, estaremos viendo los 7 elementos de este estudio: el contexto del libro, la estructura del libro, el contenido del libro, los textos claves de este libro. Veremos a Jesucristo en el libro de Malaquías y veremos el Evangelio en el libro de Malaquías y una pequeña aplicación, con algunas preguntas para finalmente reflexionar acerca del mensaje de este libro. Así que comencemos, como siempre, en nuestro contexto. ¿Cuál es el contexto en que fue escrito el libro de Malaquías? Vamos a ver. El autor, evidentemente, es Malaquías. No se sabe más nada de este hombre, Malaquías, aparte de lo que está en este libro. El significado de su nombre es mensajero del Señor. Es un libro fuerte, hermanos, muy fuerte. El contexto histórico es que fue escrito alrededor de 100 años después de que terminó la construcción del templo. La degeneración de la adoración muestra que había pasado algún tiempo desde que había finalizado. Es decir, desde Ageo y Zacarías hasta Malaquías han pasado alrededor de 100 años. Ya se había restaurado el culto en el templo, ya se había construido las murallas con Nehemías, ya esta ciudad de Jerusalén había comenzado a prosperar y a caminar. Así que así lo vemos. En el caos ahora se encuentra esta ciudad. Y en medio de ese caos el Señor le recuerda que Él hará todo para ayudar a su pueblo. Sin embargo, también hará responsable de su maldad a aquellos que pequen cuando aquel día venga el Señor como juez. Este es el contexto histórico. Es un pueblo que ya ha pasado por el cautiverio y 100 años han pasado después de que volvieron. Es decir, ha pasado más tiempo hasta este punto de lo que ellos duraron en Babilonia. Y aquí, con el templo restaurado, con el culto restaurado, con todo ya caminando, hay un caos en esta gente. Hay un caos espiritual. Vuelven otra vez
a la maldad de su corazón. ¡Qué terrible! Y es por eso que el mundo está al revés, está volteado. Y la pregunta clave que a mí me impacta de este libro es, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Bueno, vamos a ver un poco. La estructura del libro de Malaquías es sencilla. Hemos elegido una estructura sencilla en la cual el libro de Malaquías está estructurado. Y son dos puntos. Primero, 7 preguntas. Y segundo, el futuro del remanente. ¿Cuál es el futuro del remanente? Ahí está. La primera parte comienza en el capítulo 1 y en el versículo 1 y termina en el capítulo 3, versículo 15, donde comienza la segunda parte, que es el futuro del remanente. Y allí ya es donde nos hace un puente hacia dónde va dirigido ya el plan de Dios redentor en el Nuevo Testamento. Así que veamos el contenido. En realidad no son 7 preguntas, disculpen, tenemos que corregir eso. Son 6 preguntas. 6 preguntas en la sección 1 del libro de Malaquías. Y vamos a ver un poco qué significan estas 6 preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado, Jacob. Sigue hablando después. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Miren, yo los he amado siempre, con amor eterno, dice también el texto, en otro lugar dice, los he amado. Pero ustedes ponen en duda el amor de Dios. Miren, hermano, lo que está diciendo aquí el Señor a este pueblo a través del profeta Malaquías es que poner en duda el amor de Dios para nosotros es una gran ofensa. Él comienza todo con el amor. Todo aquí el libro y toda la historia, el mensaje del libro comienza con el amor. Es decir, que el pueblo sepa que Él los ha amado, pero el pueblo no quiere ver ese amor porque Él quisiera ver ese amor reflejado de otras maneras, quizá. Pero Dios le dice, no, yo lo demostré cuando os elegí. Los he elegido por encima de otros pueblos, ni de Esaú, ni de ninguno. Así que la elección de Dios debe ser suficiente razón para sentirnos amados por Dios. De hecho, lo que el Señor nos está exponiendo aquí es que la elección nos lleva a reconocer el amor de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero nosotros a veces somos como los niños. Nosotros le damos tantas cosas a nuestros hijos y como quiera, si un día le negamos algo que no le conviene, nosotros no lo queremos, ¿verdad que no? No, mi papá no me quiere. Este pueblo estaba actuando de esa manera. Pero ahí no se queda la cosa, viene una segunda pregunta. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Entonces ahí le empieza a decir acerca de los sacrificios. Dios exigía que los sacrificios debían ser con animales sin mancha, perfectos. Pero ellos traían lo defectuoso delante de Dios. Y eso para Dios era un desprecio de Él. Cuando nosotros no honramos al Señor con las primicias de nosotros, con nuestras primicias de nuestros frutos, el Señor ve eso como un desprecio hacia Él. ¡Wow! Él dice, un hijo debe honrar a su padre y un sirviente debe respetar a un señor, pero yo soy tu padre, yo soy tu señor y tú ni me respetas ni me honras porque mira cómo tú me tratas. Llévale eso, le digo el profeta, llévale eso a tu rey a ver si lo va a recibir. No, ustedes me han tratado con desprecio. Qué terrible, miren cómo esas preguntas van desnudando el corazón del pueblo. Es importante que noten una cosa. Fíjense que aquí Dios está abordando temas más invisibles e interiores de la gente. El amor, la honra, aunque externamente hacían las cosas correctas, aparentemente,
la motivación y la manera que lo estaban haciendo lo estaba deshonrando a Dios. Y viene la tercera pregunta. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y preguntan, con sus palabras, ¿cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, parte de lo que está hablando aquí este pueblo es que ellos estaban viviendo divorciándose. Es decir, el pacto matrimonial lo estaban tomando a la ligera. Pero para Dios el pacto matrimonial es importantísimo. Dios les deja saber aquí que el matrimonio es importante. Ellos no podían tomar el divorcio como un relajo para casarse con mujeres que adoraban otros ídolos de otros pueblos. Pero no solamente eso, ellos estaban viendo la consecuencia de lo que estaba pasando y estaban diciendo, pero en Dios no hay justicia. Y en el medio de todo esto, él dice, ok, hay un llamado al arrepentimiento. Hay una exhortación de parte de Dios en medio de las 6 preguntas. Dice, miren, va a pasar algo. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. Él está diciendo, miren, ok, ustedes dicen que no hay justicia. Pues mire, ustedes están esperando al Mesías y no termina de llegar. Ustedes están menospreciando su situación como pueblo de Dios. Yo voy a enviar un mensajero para que prepare ese camino. Y cuando Él lo prepare, el mismo Señor vendrá súbitamente a su templo. De repente, ese mensajero es Cristo, el segundo, el que menciona, el mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Y después empieza a desglosar varias cosas acerca de ese personaje que vendría. Así que en el medio de esas preguntas, el Señor hace el anuncio del Mesías. Él mete la esperanza del Mesías que vendrá súbitamente a su templo. Y después viene una cuarta pregunta. Desde los días de tus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos fuimos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué actitud tenía este pueblo? Es decir, nosotros no tenemos nada malo, no estamos haciendo nada. Lo peor de este pueblo no era solamente que estaban actuando con desprecio al Señor, es que ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Es como aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Jesucristo, estos fariseos que Él los llama ciegos, guías de ciegos. Es decir, están mal, Dios envía profetas para que se vuelvan al Señor y Él como quiera, ellos como quiera dicen, pero ¿y en qué? ¿De dónde vamos a volvernos si nunca nos fuimos? ¿Recuerdan cuando llega ese mensajero a preparar el camino del Mesías y les dice, vuélvanse al Señor para preparar sus corazones para la venida de ese que vendrá? Y miren la quinta pregunta. Ya miren, aquí habla de otra área práctica de este pueblo y es el dinero. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Y déjenme decirle una cosa. Mucho se ha usado este texto. Y no quiero entrar en el detalle del diezmo, pero yo quiero que vean qué es lo que está detrás de esa pregunta. ¿Para qué se usaba estos diezmos y ofrendas? Para sustentar el templo de Dios. Así que en el fondo del corazón, lo que Dios está recriminando es el descuido que había en sus corazones por el templo de Dios. Es lo mismo que le dijo a Ageo cuando dijo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa del Señor desierta. Meditad bien sobre vuestros caminos. En aquel tiempo era construir el templo, pero aquí está construido el templo. Y es lo que le dice, entonces su dinero lo pueden usar como ustedes quieran, pero no pueden sustentar el templo de Dios. Es porque el Señor para ustedes no es importante. Ustedes están menospreciando al Señor, es lo que está diciendo, al hacer eso. Y por eso la sexta pregunta resume todo.
Y le dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, se preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? El Señor le dice, miren, al final sus palabras y la manera en que han actuado en su vida es un desprecio al Señor. Miren, hermanos, estas preguntas debemos de reflexionarlas en lo profundo de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque debemos de vernos en ella como un espejo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos menospreciado a Dios, tal vez sin darnos cuenta, y decimos, ¿en qué yo he menospreciado al Señor? Estas preguntas nos dan una guía, pero hay mucho más detrás de lo que ven nuestros ojos en estas preguntas. Pero eso se resume en todo. El resumen de todas estas preguntas es que hay un menosprecio al Señor. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir al Señor? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Es lo que están diciendo es, esto de ser cristiano, esta vida cristiana, como esta gente la pone, no tiene ningún valor, no vale la pena, no sirve de nada. Mira, yo he vivido mi vida cristiana todo el tiempo. ¿Y de qué me ha servido? De nada. Mira aquel, vive mejor que yo y nunca ha sido cristiano. ¿Realmente vale la pena ser cristiano? Es decir, eso es una afrenta contra Dios grande. Y esta primera sección del libro, que habla de estas preguntas, trae convicción a este pueblo y realmente sirve como una preparación del camino para el Mesías. Es decir, esta primera sección es como si estuviera hablando Juan el Bautista al pueblo cuando pasa el Nuevo Testamento. Es como que se conecta con lo que Juan el Bautista le está diciendo a esta gente. Eso me impacta mucho. Y así mismo, como Juan el Bautista sirvió de preámbulo para preparar el camino, estas preguntas también preparan el camino para la segunda sección del libro, y es el futuro del remanente. ¿Ok? El futuro del remanente. Esta es la segunda sección. Vamos a ver, el remanente. Malaquías 3:16 dice, entonces, después que hacen todas estas preguntas, que tú dices, oye, pero este pueblo está destruido, se acabó esto, no hay nada que buscar. Después de que lo trae cautivo, creemos nosotros que el remanente era ese grupo que vino de Babilonia. No, ese no era ningún remanente. Dentro de ellos había un remanente. Entonces ahora esa gente que volvieron, vuelven y menosprecian a Dios. Esta gente vuelve y rechazan a Dios, generación tras generación tras generación. Un pueblo de dura cerviz, rechazando al Señor. Y finalmente, el Señor dice, no, mire qué esperanza, hermano. Hay un remanente. Dentro de esa gente a la que Malaquías está acusando de menospreciar al Señor, mira la historia que cuenta. Dice, entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. ¿Quiénes? Los que temían al Señor. En la presencia de Él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué cuadro, hermano? Miren qué cuadro. Es el mismo cuadro del primer día de Génesis. Un remanente, un grupito de personas que temen al Señor en medio de un mundo terrible y aún de un pueblo que se supone que había sido escogido por Dios, pero que estaban cada vez rechazando, dándole espalda a Dios. Siempre dentro de ellos hay un remanente. Los que temían al Señor. Mira, hermano, inmediatamente de esto vino a mi mente este texto. ¿Se acuerdan? Había otro personaje que estaba en la misma situación. Elías. Ay, hermano, Elías. Miren, Elías se para en el monte Carmelo. Y allí, eso estamos hablando antes del cautiverio. Y allí en el monte Carmelo, allí dice, traigan a los profetas de Baal. Y entonces, ustedes saben la historia, los profetas de Baal se rayan, se tiran, brincan y no baja fuego del cielo. Y después viene Elías y le echan agua al sacrificio y como quiera, fuego del cielo y se lleva todo. Y viene Elías, y mata a esos profetas y le dice al pueblo, decídanse ahora, ¿a quién sirváis? O a Baal. Si Baal es Dios, servidle. Y si Jehová es Dios, servid al Señor. No claudiquéis más entre los pensamientos.
Y entonces el pueblo dice, serviremos al Señor. Como aparentemente hay una gran victoria, pero ahí mismo viene Jezabel y lo manda a matar. Y Elías sale corriendo para el desierto y se deprime debajo de un árbol y qué sé yo, y ahí está en la cueva. Y cuando está ahí triste, dice, Señor, es que no hay nadie, yo soy el único. En este pueblo, yo soy el único, no hay nadie. Probablemente Malaquías estaba en la misma situación y decía, oye Señor, pero esta gente, este era el remanente y ahora mira cómo andan, no hay nadie. Y el Señor le dice, mira, los que temieron al Señor, habían gente temiendo al Señor allí en el tiempo de Malaquías, ellos guardaron un rollo los nombres de los que temían al Señor. ¿Eh? Y aquí también el Señor le responde a Elías y le dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Y este mismo texto lo usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando habla del remanente de Israel. Es decir, aún de entre los israelitas que viven hoy, hay un remanente de cristianos que han creído en Cristo, que creen en Él y que van a estar con nosotros en el cielo y forman parte de Israel de Dios. Siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Los que temían al Señor, los que pusieron su fe en el Mesías, en Cristo. Lo hubo antes de Cristo venir, lo hubo durante Cristo estaba aquí en la tierra, lo hubo durante los apóstoles y lo ha habido en la historia de la iglesia, un remanente. Gloria al Señor. Así que la sección número 2 nos habla del futuro, este remanente, pero también nos habla del día del Señor para los impíos. ¿Qué va a pasar? Viene el día del Señor, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todas esas ramas que fueron cortadas serán quemadas. Todo pámpano que no dio fruto será cortado y echado en el fuego. Todas esas ramas que fueron quitadas del tronco serán echadas en el fuego. ¿Por qué? Porque todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa en el día del Señor. Sin embargo, a vosotros, ese grupito, los que teméis mi nombre, esos 7,000 rodillas, esos 8 en el arca de Noé, esos 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, esos reyes que andaron conforme al corazón de Dios, esos profetas que profetizaron acerca de lo que vendría, esos discípulos del Mesías cuando estaba en la tierra, sobre esos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Es el día glorioso de los que temen al Señor. Como hemos dicho en otros libros, el día del Señor tiene 2 caras. Uno de ira y condenación para los que no aman al Señor, para los soberbios, no importa la nación que sea. Y el otro día es un día donde nacerá el sol de justicia, que traerá salvación en sus alas, que traerá gozo y celebración a todos aquellos que confían en el Señor, los que temen al Señor, sin importar de qué nacionalidad sean, Israel o gentiles, un solo pueblo, allí con el Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Entonces, aquí termina la profecía del profeta Malaquías y nos muestra hermosamente esa esperanza que habrá en el día del Señor. Pero la última parte del libro de Malaquías es muy interesante porque el puente hacia el Nuevo Testamento se hace todavía más evidente. Fíjense bien, los últimos versículos dicen lo siguiente: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren que les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Mire, hermano, ese texto no conecta con el Nuevo Testamento de una manera impresionante. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Aquí menciona 2 personajes. ¿Quiénes son? Moisés
y Elías. ¿Y qué representa Moisés y Elías? El fin del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Ok? Así que lo que está hablando aquí es que aquí, en estos versículos, se cierran la ley y los profetas, representado por Moisés y por Elías. Él dice, recuerden la ley de Moisés. Está diciendo, aquí se acaba el Antiguo Testamento, pero no se olviden de la ley de Moisés. Y también recuerden de que yo había prometido que vendría un profeta. Así que está anunciando en un futuro que Moisés y Elías serían testigos de que vendría el Mesías, que sería un mejor Moisés y un mejor Elías. ¿Y qué iba a hacer este profeta? Él iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Entre paréntesis, qué impresionante ver que las últimas palabras del Antiguo Testamento tienen que ver con una familia. Y las primeras capítulos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, también tienen que ver con una familia. Pero las primeras palabras del Nuevo Testamento también tienen que ver con una familia. ¡Wow! La familia del Mesías. Así que este nuevo profeta traería el corazón, una reconciliación en medio del corazón de las personas. Ahora, yo no voy a entrar mucho en esta parte teológica ahora, pero solo quiero notar una cosa. ¿Quiénes se aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Gloria a Dios, ahí está. Estamos conectando que Moisés y Elías, representando a la ley y los profetas, apuntaron a Jesús. Y al final, ¿quién quedó? Jesús, que nos muestra en Hebreos que es un mejor Moisés. Es un mejor Moisés, es un mejor Elías. Bueno, ahora, la parte escatológica de este Elías, yo creo que tiene varias connotaciones. Puede estarse refiriendo también a Juan. Algunos piensan que tenía que ver con Juan el Bautista, otros piensan que tiene que ver con que antes de venir la segunda venida de Cristo vendrá un profeta como Elías. Pero bueno, yo sé que aquí está hablando de que este Moisés y este Elías que menciona aquí son una sombra de aquel que vendría, que representa un mejor Moisés y un mejor Elías. El verdadero Moisés, el verdadero Elías, Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con este pueblo si no lo escucha? Lo mismo que dijo Moisés, lo mismo que dijo Elías. Maldición y destrucción sobre la tierra. ¿Y qué hizo este pueblo cuando vino el Mesías? ¿Qué hizo? Lo rechazaron y lo clavaron en una cruz. ¿Y qué pasó 40 años después de que ellos hicieron eso con el Mesías? Los ejércitos de Roma arrasaron con este pueblo. Y nunca más fueron una nación con templo, el sistema religioso, incluso hasta hoy que han elevado una nación allá en el Medio Oriente. Sin embargo, no pueden establecerse como una nación igual que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque no tienen un templo, sistema de sacrificio, no tienen reyes, etc. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esta gente le dio la espalda a este nuevo Moisés, a este nuevo Elías, sufrieron la consecuencia de la maldición, y nosotros tenemos que reflexionar en estas cosas. Nosotros. Porque Moisés habla de Cristo y los profetas hablan de Cristo, como hemos visto. Ese es el mensaje del libro de Malaquías. ¿Y cuál es la idea principal? La idea central es que Malaquías fue escrito para anunciar que el Señor juzgará aún las intenciones del corazón. Sin embargo, bendecirá su remanente para siempre. Palabras claves. La palabra amar. Mire, esa palabra es muy importante en el libro de Malaquías porque comienza con la palabra amar. Yo los amo. Y dicen en qué los he amado, porque el Señor los ha escogido para amarlos. Temas teológicos en el libro de Malaquías. Miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, después que venga ese mensajero, que habla de Juan el Bautista, el Señor al que ustedes buscan, es decir, el Mesías, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, el mismo, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor
de los ejércitos celestiales. Así que Malaquías nos muestra un cuadro del Mesías que vendrá súbitamente al templo y allí a quien ellos estaban esperando de repente llega. Sin embargo, como vemos, lo rechazaron. Pero también nos muestra el día del Señor, el día del juicio, ardiente como un horno. El arrogante y el perverso serán quemados como paja y serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Ya vimos esa parte. Y del otro lado, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Esta imagen nos habla todavía del pastor rey. Acuérdense, Jesús dijo, entrarán y saldrán como ovejas en la manada. Así que nos está dando el cuadro de cómo va a ser la vida con el Señor, como un rebaño. Textos claves del libro de Malaquías. Yo siempre os he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado, Jacob. Ese texto es importante. Otro texto importante, el libro de Malaquías. Miren, dice. Yo envío mi mensajero. ¿Qué fue lo que hizo Juan cuando vino? Eso mismo, dice, miren, es ahí el Cordero de Dios. Juan fue reconocido como profeta y apuntó a Jesús como el Mesías. ¿Cómo esta gente no pudo ver eso si ellos sabían que era un profeta? Es decir, no pudo ser más claro que lo que hizo Malaquías y que lo que hizo Juan el Bautista cuando comenzó el Nuevo Testamento, de apuntar a Cristo como el Mesías y como quiera, no quisieron verlo. Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor, de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Y aquí está hablando de la santificación que vendría a través del Mesías al pueblo. El remanente sería santificado, sería lavado, al verse cara a cara con la gloria de Dios, sería transformado, como dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo, que este Mesías iba a hacer ese trabajo con sus redimidos. Se sentirá como un refinador de plata, quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Hermano, conecte eso con el Nuevo Testamento, primera de Pedro, dice, nosotros, como piedra viva, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios al Señor. Y Él es que va a hacer eso, sentándose, para refinarnos, quitarnos la escoria y toda la maldad de nuestras vidas, para entonces poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces lo haremos por medio de Él, por medio de Jesucristo. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Una cosa importante, hermano, escuche bien. Los que temen al Señor, el remanente, siempre son los menos. Jesús estaba clarísimo con eso, de que había multitudes detrás de los panes y los peces, pero solo unos pocos decían, ¿a quién iremos? Solo unos pocos dicen, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo el remanente, que hablan cada uno a su compañero y hacen memoria de la santidad y la gloria de Dios en sus vidas. Sin embargo, ¿qué va a pasar con ese grupo? Nacerá el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Gloria al Señor sobre aquellos
que temen al Señor, ese grupito del remanente, nacerá el sol de justicia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Qué bueno nuestro Dios. Bueno, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos, el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, pondré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ya vimos ese texto. Bueno, ahora vamos a ver a Jesucristo en el libro de Malaquías. Jesucristo. En Malaquías, Jesucristo es el sol de justicia que vendrá a su remanente para salvarlo. Es decir, Cristo vino a morir por su pueblo, por los suyos. Él dice, y Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel a esos pastores. ¿Se acuerdan en Lucas? A su pueblo lo salvará de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? El remanente. Miren, yo envío mi mensajero, ya vimos, y Él preparará el camino delante de mí. Y entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. ¿Qué imagen le da a usted de eso? Vendrá de repente a su templo. Cuando él llegó en el burrito, llegó a Jerusalén y después entró al templo y vio a esta gente haciendo mercadería, de repente tumbó todo. El mensajero, ustedes lo esperaban, ahí está, purificando. Gloria al Señor. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, como un jabón fuerte que blanquea la ropa. ¿Qué libro que nos habla tanto del Mesías tan claramente, de la obra que hará en nuestras vidas? Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Evidentemente, como hemos visto, cuando habla de levitas ahí se refiere a nosotros que somos un reino de sacerdotes, no a los levitas de sangre, sino a lo que somos sacerdotes del Dios Altísimo, como un pueblo que Él nos ha hecho de esta manera. Aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, copia esta historia y nos da esperanza. Dicen, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Jesucristo vuelva. Gloria a Dios. ¿Cómo Pablo lo conecta a esto? Él está diciendo, mire, va a venir el Mesías, dice Malaquías, Él va a purificarlo, va a hacer su trabajo, va a completar su obra hasta el día del Señor, cuando nosotros estaremos en su presencia, viviendo debajo del sol de justicia como becerros brincando de alegría. Allí será terminada esa obra. En el capítulo 4, versículo 2 dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Gloria al Señor. Ya leímos el texto. ¿Cómo está impregnada la Biblia de este mensaje, hermano? El Evangelio también está predicado aquí en el libro de Malaquías. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Ellos tampoco prestaron oídos a la palabra de Malaquías, solo los que temían al Señor. ¿Y cómo vemos la predicación del Evangelio en el libro de Malaquías? Bueno, en el versículo 3, versículo 18 nos muestra claramente que en aquel momento de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Es decir, que la conversión de las personas será claramente visible a través de la predicación del Evangelio. Habrá fruto y ese fruto se podrá ver claramente. John Piper dice, Malaquías acaba de advertir que aquellos que orgullosamente resisten a Dios serán consumidos con fuego el próximo día del juicio. Pero luego tiene una palabra diferente que decir a los que temen al Señor. Dice, para ellos el futuro tiene algo mucho más maravilloso. Así que hermanos, para nosotros los que tememos al Señor, hablar del día del Señor es un motivo de mucha alegría y de gozo y de celebración. Pero cuando hablamos del día del Señor en la perspectiva de los perdidos, es un día de tristeza, de ira, de destrucción y de amargura. Bueno, vamos a ver finalmente el mensaje del Evangelio en el libro de Malaquías, como lo hemos visto tradicionalmente.
El versículo 2 dice que es un mensaje acerca de Dios. Y Dios comienza hablando de Él mismo. Yo los he amado. Y cuando hablamos del Evangelio tenemos que poner, como siempre hemos dicho, a Dios en el centro, el amor de Dios. Dios es amor. Y cuando vemos el amor de Dios debemos ver un Dios que nos ha elegido, ha hecho una elección de su pueblo, de aquellos que son redimidos, de aquellos que temen al Señor, de aquellos que son del remanente. Sin embargo, la maldad prevalece en el corazón de la gente. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica a uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Óyeme, Dios está acusando a esta gente de menospreciar a Dios, dándole lo defectuoso, no dándole su ofrenda para mantener el templo, no reconociendo el amor de Dios. ¿Cuántas cosas? Ni los mandamientos de Dios. Sin embargo, ahí pone a Cristo en el centro. Habrá un día en que nacerá el sol de justicia para aquellos que temen al Señor. Y ellos tendrán mucho gozo y alegría. Pero eso solo vendrá cuando haya arrepentimiento y conversión, cuando podamos diferenciar entre lo malo de lo bueno, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Y finalmente, habrá esperanza. Para los que temen al Señor, como leímos, se levantará el sol de justicia. Y este, amados hermanos, es el mensaje del libro de Malaquías. Es el final de los profetas menores. Y es el final también de la Biblia como la tenemos nosotros. Hace un puente hacia el sol de justicia, hacia el Mesías que viene para purificar a un pueblo especial para sí, para salvarlos. Oh Señor, y para prepararlos para ese día del Señor. Queremos terminar con algunas preguntas de aplicación. ¿De qué manera podemos ver el amor de Dios en nosotros? Miren, hermano, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿De qué manera nosotros podemos ver el amor de Dios para con nosotros? No seamos como niños que quisieran que Dios hiciera, para poder sentirse amado, quisieran que Dios, que sus papás hicieran lo que ellos quieren. Y solamente si los papás hacen lo que ellos quieren, entonces se sienten amados. No seamos así con Dios. Dios nos dice, yo te he elegido, te he salvado, te he dado bendiciones espirituales. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Nos ha dado a sí mismo el regalo más maravilloso del mundo, su amor incondicional, inagotable para con nosotros. Nosotros debemos sentirnos amados por Dios. Y Él lo dijo claro, no hay mayor amor que alguien pueda expresar que dar su vida por sus amigos. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. En segundo lugar, ya que nos sentimos amados por Dios, ¿verdad? Porque la primera pregunta que hizo el Señor a través de Malaquías decía, ustedes no sienten que yo los amo, pero bueno, todas las demás preguntas tenían que ver porque ellos no se sentían amados. Porque cuando vemos el amor de Dios, entonces actuamos amando al Señor. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios de manera práctica? La palabra dice, cuando guardamos sus mandamientos. Así que pregúntate, Dios te ama. ¿Cómo puedes tú amarlo? Guardando sus mandamientos. Número 3. Deseo sentarme, esto está conectada con la anterior. Deseo sentarme para que el Señor me limpie como a plata. Él se ha sentado, yo debo de ponerme a sus pies para que Él también me purifique. Miren, hermano, Dios se sienta con nosotros y nos toma de la mano y dice, ven que te voy a limpiar. Y nos va limpiando, nos va quitando impurezas. A veces duele, pero es humano purificándonos y santificándonos. A veces nos quita cosas, impurezas grandes y visibles. A veces nos quita impurezas que solo Él ve y nosotros a veces nos damos cuenta que nos sentemos a sus pies para que ese mensajero del Señor, ese Mesías, pueda sentarse y santificarnos. Primera de Juan, hermanos, vamos a buscar esto para terminar casi ya. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo.
podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Es decir, si nosotros caminamos en obediencia al Señor, entonces podemos decir verdaderamente que conocemos a Dios. Porque el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, entonces no lo ama, no lo conoces. Y por último, y ya como una manera de recoger todo lo que hemos dicho, ¿está el sol de justicia naciendo en tu vida? Nuestra oración debe ser: oh bendito sol de justicia, que puedas nacer en mi corazón, que pueda iluminar mi vida con la verdadera luz que viene de ti. Hermanos, que así sea. Mire, y esta pregunta resume todos los profetas menores. Que el Mesías anunciado en estos profetas pueda alumbrar nuestros corazones para que caminemos a la luz de su justicia con todo nuestro corazón. Que así sea, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Damos por haber concluido con gracia y con fuerza dada de Dios este estudio de los profetas menores. Cualquier contacto que quieran hacer lo pueden hacer a través de Instagram o de Facebook. Y le damos muchas gracias al Señor. Y nuestra oración es que Dios pueda obrar estas cosas, no solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos ayudaste a comenzar nuestro primer estudio con la introducción a los profetas menores y luego con el profeta Oseas. Y durante cada una de estas clases nos has ayudado con tu Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Gracias por traernos hasta aquí, hasta Malaquías, y mostrarnos cómo eres tú quien se sienta a purificar a tu pueblo, Señor. Oh Dios, purifica mi vida, Señor. Purifica mi corazón, Señor. Siéntate, Padre, y quita toda escoria de mi vida, oh Dios. Prepara mi corazón para el encuentro contigo en ese día glorioso en que saltaremos como becerros de la manada, cuando completamente haya nacido el sol de justicia y alumbre en nuestros corazones en aquella nueva Jerusalén prometida, Señor, para los que te temen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.